¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy tenemos la parte número 18 de este increíble manga que tiene por nombre Elegí un martillo para salvar el mundo, o el manga de Pequeñín. Continuamos un momento después donde vemos que el prota se apresuraba por intentar atrapar a la persona que había escapado con la reliquia, la cual se encontraba sellada para ese momento. Continuamos viendo a los dos caballeros de grado retador que se encontraban un poco nerviosos viendo al anciano que poseía la energía demoníaca. Y este último, que se encontraba emanando una gran cantidad de poder de todo su cuerpo, les mencionaba que él iba a ver de qué eran capaces todos ellos. Rápidamente procedió a utilizar un hechizo el cual tiene por nombre Rayo Oscuro, y es una habilidad que ya lo hemos visto utilizar varias veces antes. Los ataques se dirigían rápidamente hacia los caballeros, y vemos como el gran maestro de los caballeros de Karun fue el primero en recibir el ataque e intentar bloquearlo. A primera vista nos damos cuenta que el hombre se encontraba forcejeando con ese ataque, para momentos después darnos cuenta cómo rápidamente procedió a repelerlo hacia un costado. Y utilizando su habilidad de manejo del elemento tierra, vemos cómo este último se encontraba levantando algunas piedras que se encontraban en el suelo para utilizarlas como si fuesen proyectiles y así atacar al anciano. El hombre terminó realizando un poderoso ataque que se dirigía rápidamente al anciano. Vemos entonces cómo este último, con una gran sonrisa en su rostro mientras reía, pasaba a mencionar que eso era bueno, pero aún así era completamente inútil, acabando con el ataque que había realizado el caballero en un parpadeo. Esto claramente dejó al gran maestro de los caballeros de Karun completamente sorprendido, pues no se esperaba tan semejante diferencia de poder. Vemos entonces que luego de que el maestro de los caballeros de Karun haya creado esa apertura, el maestro de los caballeros Valentino procedió a atacar a ese hombre por la espalda, mientras que el anciano se encontraba burlándose del caballero de Karun, mencionándole que si acaso él creía que podría derrotarlo sin utilizar una barrera. Y para el momento en el que el anciano procedió a darse cuenta del inminente ataque que se venía acercando hacia él, ya había sido demasiado tarde, pues vemos como el maestro de los caballeros de Valentino ya se encontraba preparándose para arremeter ante este. El caballero, aprovechando su ventaja que lo había tomado desprevenido y al mismo tiempo haciendo uso de su atributo de viento, procedió a crear un pequeño tornado que rápidamente comenzaba a arrastrar al anciano. Y en cuestión de segundos, el ataque, que parecía minúsculo, rápidamente se había convertido en un gran torbellino de vientos y manada. En ese momento, el maestro de los caballeros de Karun procedió a acercarse a su compañero mencionándole que habían podido aguantar gracias a él, mencionándole que no se esperaba que el caballero Pequeñín tuviese un amigo tan fuerte como él. Vemos entonces que el caballero de Valentino, con una mirada un poco decepcionante, pasó a mencionar que se podría decir que eran algo así como amigos. En ese momento, el anciano demoníaco pasaba a mencionar que entonces él poseía el doble atributo de hielo y viento, mencionando que era bastante interesante y haciendo que los caballeros rápidamente se preguntaran si acaso eso no lo había acabado, colocándose en guardia inmediatamente. El anciano, que había salido del ataque tan solo con simples rasguños, pasaba a mencionarle al caballero de Valentino que él ya sabía quién era, añadiendo así de esta forma que él no creía que tendría suficiente tiempo para encontrarse perdiéndolo en un sitio como ese. Insultando al caballero llamándolo perro de Valencia, esto último dejó sorprendido al maestro de los caballeros de Karun, que no pasaba a creerse que una persona de Valencia se encontrara en ese sitio. El maestro de los caballeros de Valencia rápidamente pasó a mencionar que él ya lo sabía, para él sería bastante difícil mantener su identidad oculta por mucho tiempo. El anciano, que para ese momento se había motivado mientras levantaba una de sus manos para pedirle ayuda a todos y hacer una genkidama, no mentira, pasó a mencionar al caballero de Valencia que para agradecerle porque haya venido a visitarlo desde tierras tan lejanas lo mataría con sus propias manos. Ambos caballeros se encontraban en un pequeño dilema, pues estaban viendo que el anciano se encontraba emanando aún más energía demoníaca, lo cual ya era bastante raro para todos ellos. Creando entonces así una gran esfera de energía, el anciano, colocándose muy serio, pasaba a mencionarle a los caballeros que tenían que morir en ese momento, arrojándoles el poder para acabar con ellos rápidamente. Ambos caballeros, viendo la gran cantidad de energía demoníaca que se dirigía hacia ellos, sorprendidos se mencionaban al mismo tiempo que no podían detener ese poderoso ataque. Ambos caballeros, que se encontraban a pocos centímetros de ser impactados por ese ataque, procedieron a esquivarlo en direcciones opuestas, y una vez que ese poderoso ataque se alejó de ellos unos pocos metros, terminó generando una gran explosión y a su vez una enorme onda expansiva, la cual los caballeros pudieron sentir y muy atemorizados pasaban a mencionarse que era un poder demasiado aterrador. El caballero de Valencia, que se encontraba observando a la anciana en el aire, se mencionaba que era mejor hacer algo antes de ser atacados nuevamente con un poder como ese. Para ese momento vemos como el caballero de Valencia tuvo que voltear su mirada hacia otro lado, pues sentía algo raro proviniendo de otra dirección. Y al mirar de lo que se trataba, nos damos cuenta que es uno de los tentáculos del Kraken que se dirigía hacia él para atacarlo en ese instante. El caballero, inmediatamente observando todo esto, pasaba a mencionarse que si acaso eso quizás era, pero inmediatamente vemos como el tentáculo del Kraken terminó aplastando todo en esa zona. Cambiamos de escena en ese momento y nos encontramos momentos atrás cuando el prota se encontraba persiguiendo a la persona misteriosa que se encontraba llevándose la reliquia, la cual se encontraba sellada. Gritándole a la persona que se detenga, vemos entonces como el prota, que se había elevado por los aires junto al lobo lunar, estaba a punto de tomar a esa persona de su capucho o de sus ropas para así atraparlo. Cuando el prota se encontraba a pocos centímetros de atrapar a esa persona, este último terminó parándose por un acantilado para luego saltar de ese último hacia el agua, mostrando así una ligera sonrisa mientras se encontraba cayendo hacia el vacío.
Vemos entonces como el prota desde el borde de la cordillera se encontraba observando cómo el hombre había caído en el agua, mientras insultaba a este último en su mente y el hombre de repente comenzó a llamar al prota estúpido, dejando a este último un poco sorprendido de quién se trataba. Vemos entonces que la persona misteriosa la cual siempre había llevado la reliquia en sus manos no resultó ser otro más que Useless, el cual con una gran sonrisa en su rostro le mencionaba al prota que si acaso estaba deseando empezar una pelea nuevamente con él ahora que se encontraba otra vez en el océano. Para ese momento Useless mostró una cara de sorpresa porque el prota pasó a preguntarle que si acaso él estaba seguro de eso. El hombre se pasó a preguntar qué era lo que estaba pasando pues no comprendía lo que quería decir el prota. Vemos para ese momento como el lobo lunar también había saltado por el precipicio mientras que el prota pasaba a mencionar que esa vez sería totalmente diferente, mostrándonos así como el lobo lunar estaba descendiendo por el aire el acantilado. Useless inmediatamente se quedó maravillado con lo que estaba viendo, pues no podía creerse lo que estaba pasando ante sus ojos. Pero luego, con una gran sonrisa y haciendo emerger unas cuantas olas a su alrededor, el hombre pasaba a mencionarle al prota que tenía que intentarlo. Las olas que había creado Useless en un principio terminaron convirtiéndose en pequeños tifones, los cuales lo hacían flotar también por encima del agua, mientras lo sujetaban por los pies. Este hombre rápidamente procedió a sacar sus dos espadas y le mencionaba al prota que haría que ese océano fuese su tumba. Vemos en ese momento que Useless, siendo impaciente, procedió a atacar rápidamente al prota. En principio esto pequeñín pareció no importarle, pues simplemente se dirigía hacia el ataque de frente con una gran sonrisa en su rostro. Instantes después de eso vemos como el poderoso ataque terminó explotando en el aire, causando que Useless sonriera mencionando que había acabado con el prota y que simplemente era un mocoso ingenuo. Para su sorpresa el prota en ese momento procedió a hablarle, llamándole idiota y mencionándole que se encontraba por otro lado, causando que Useless se sorprendiera e inmediatamente voltease a ver a dónde se encontraba el prota. Vemos entonces que nuestro pequeño prota había salido completamente ileso de ese ataque y sin siquiera un mínimo rasguño. Useless, observándolo en ese momento, se mencionaba que le parecía bastante extraño que se encontrase en medio del aire sobre el lomo de su criatura. Mirando cómo el prota se encontraba confiado, Useless no dejaba de maldecirse, preguntándose cuándo había aprendido a hacer algo como eso. El prota, procediendo a cargar, inmediatamente pasó a mencionarle a Useless que ahora era el momento de él para atacar. El hombre intentó a toda costa evitar que el prota lo atacara realizándole otra vez sus cortes de agua a larga distancia, mencionándole al prota que iba a acabar con él en ese instante. Y pese a que los ataques del hombre eran bastante poderosos, el prota sobre el lomo del lobo lunar podían esquivarlo fácilmente mientras acortaban la brecha de distancia que había entre estos. Una vez que el prota cortó toda la brecha, procedió a realizar su primer ataque hacia Useless, pero este último rápidamente lo esquivó, causando que el prota terminase impactando su ataque sobre el mar. Reposicionándose en ese momento, Useless, que no tenía otra salida para acabar con el prota, observando la reliquia en su mano, mencionaba que ya todo se había reducido a eso, así que no tenía más opción. El hombre rápidamente comenzó a sumergirse dentro del océano, para momentos después ver cómo este último se terminó transformando en lo que parecía ser una ballena o una orca. Mientras Useless se preparaba para escapar, se mencionaba que al menos tenía que proteger el objeto sagrado, llevándose este último entre sus dientes. Pero en ese momento, sacando al hombre de sus pensamientos, llegó el prota preguntándole hacia dónde se dirigía. Cuando Useless voltea su mirada hacia la superficie del mar, lo primero que ve es el martillo del prota que se venía acercando rápidamente hacia él. Y como si de un juego de golf se tratara, el prota terminó haciendo un perfecto swing que terminó sacando a Useless del agua rápidamente. Y como era de esperarse, el golpe fue tan fuerte que hizo que el hombre que anteriormente se había transformado en orca terminara soltando la reliquia con mucha facilidad. El prota rápidamente, mientras extendía sus manos para tomar la reliquia, se mostraba bastante feliz y contento. Luego de eso vemos cómo sostenía la reliquia en su mano como si fuese su trofeo de guerra. Useless, que para ese momento todavía se encontraba flotando en el aire, se mencionaba que él no iba a dejar que ese chico se saliera con la suya la próxima vez. Pero ante la mirada sorprendida del hombre transformado, el prota pasó a mencionarle que casi se olvidaba de algo muy importante. Vemos entonces cómo el prota se había lanzado con todas sus fuerzas para acabar con Useless, mencionándole al hombre que iban a terminar con todo eso de la forma correcta. Vemos entonces que el prota utiliza su movimiento característico, el cual tiene por nombre golpe de rayo. Ya todos sabemos lo que pasa después de este ataque, así que lo más probable es que Useless no vuelva a aparecer en el resto de la trama. Rápidamente el cuerpo del hombre orca comenzó a botar una gran cantidad de su trompo, hocico o pico, la verdad no sé cómo se le dice a esto, discúlpenme. Y si conoces la respuesta a esto, por favor déjamela saber acá en los comentarios. Luego de eso vemos como el cuerpo de Useless se sumergió en el agua, para momentos después comenzar a flotar panza arriba. Ah, señor dorado, todavía te extraño. Al menos tuvo un funeral épico, yéndose por el retrete y no dejando que se lo comiera el gato. El prota, luego de montarse nuevamente sobre el lomo del lobo lunar y sosteniendo la reliquia, muy despistado pasaba a mencionar que eso estuvo bastante cerca, por lo cual ahora deberían de, pero inmediatamente es interrumpido. Al darse cuenta cómo el Kraken había atracado una zona en la cual anteriormente habíamos visto que era donde se encontraban peleando los dos caballeros junto al mago anciano. El prota, al ver cómo el Kraken se encontraba atacando la ciudad, inmediatamente pasó a gritar que eso no era posible. Observando la criatura, seguía añadiendo que a ese paso no serían capaces de devolver el objeto sagrado, y que sobre todo él no sería capaz de devolverlo ahora antes de que el Kraken termine de arruinar toda la ciudad de Karun.
Entonces, armándose de valor, el prota pasó a mencionarse de que antes de que algo como eso ocurriera tenía que detener al Kraken lo más pronto posible. Luego de esto vemos como el prota comenzaba a acercarse al Kraken, pero este último, mientras era empujado hacia atrás por la energía demoníaca, se mencionaba que la loca energía demoníaca hacía que le doliera la cabeza tan solo por estar un poco cerca del Kraken. En ese momento el prota comenzó a quitarle los sellos que reprimían el poder de la reliquia para que esta última pudiese tener influencia en el Kraken. Pequeñín, que ya había liberado el sello de la reliquia apuntándosela al Kraken, pasaba a llamar a este último bestia de la era antigua, con el objetivo de llamar la atención de la criatura y pedirle que por favor detenga sus ataques. El prota seguía añadiendo mientras la reliquia liberaba su gran poder que la vida de inocentes estaban siendo arrebatadas. Para sorpresa de todos, el Kraken inmediatamente procedió a hablarle al prota, mencionándole que a él nada de eso le importaba, dejando a Pequeñín completamente sorprendido. El Kraken seguía añadiendo mientras liberaba más energía demoníaca que todo eso será para exterminar el mal de ese mundo. Mientras el prota y Lobo Lunar eran empujados hacia atrás por la gran presión de energía demoníaca, el Kraken seguía añadiendo que ya no había reliquia sagrada en esta ciudad, dirigiendo uno de sus tentáculos a la ciudad para acabarla completamente. Y en la ciudad, mientras se ve el tentáculo del Kraken acercándose para acabar con todo y algunas personas atemorizadas al ver eso, la criatura seguía añadiendo que no iba en contra de su contrato matar a unos pocos humanos. El prota rápidamente le gritó al Kraken que no lo hiciera y que tenía que detenerse. Al ver que la criatura ya no le seguía prestando atención, el prota le gritaba a esta última que le había dicho que parara, llamándolo pulpo de mierda. El insulto del prota al parecer había funcionado, pues este último terminó llamando la atención del Kraken, que inmediatamente volvió a mirarlo. Y mientras llamaba al prota pequeño hombre con pruebas de contrato, refiriéndose a su contrato con las bestias espirituales, el Kraken, muy irritado, pasaba a mencionarle al prota que si acaso le estaba pidiendo que soportara el dolor por haber perdido a su propio hijo, generando así una enorme presión de energía demoníaca que incluso casi hace que el Lobo Lunar y el prota quedaran contra las cuerdas. Vemos que por la gran presión de energía demoníaca, Pequeñín se encontraba escupiendo algo de sangre, pues no podía soportar tanta energía que lo estaba rodeando. El prota, sintiendo la energía demoníaca del Kraken, se mencionaba que él podía sentir ira en toda esa energía maligna, pero al mismo tiempo también podía sentir, y observando al Kraken desde otro punto de vista, el prota nos mencionaba que el Kraken al parecer estaba llena de pesar. En ese momento el prota, armándose de coraje y sacando fuerzas de donde no las tenía para hablarle al Kraken, le mencionaba que lo iba a hacer, afirmándole que él iba a ser la persona que encontrara a los que habían matado a su hijo. Era por eso que el prota le pedía de favor al Kraken, levantando nuevamente las reliquias hacia el aire, que por favor confiara en él y se detuviera y no atacara a la ciudad. Esto hizo que inmediatamente la reliquia sagrada emanara una gran cantidad de energía, aún mayor que la que emanaba anteriormente. El Kraken, que se había calmado un poco y en ese momento se encontraba un poco más sereno hablando con el prota, le mencionaba que eso no era posible con las habilidades que él poseía actualmente, y mencionándole que él, como pequeño hombre de la reliquia, no tendría el poder suficiente para acabar con aquellas personas. El prota eufórico le mencionaba a la criatura que él lo sabía, pero él iba a hacer lo que sea posible y lo que sea necesario para lograr su objetivo. Para este momento vemos como algo total y completamente increíble había pasado, pues el Kraken, una de las criaturas más orgullosas que existían sobre la Tierra, había escuchado a un humano e incluso había aceptado hacer un acuerdo con este último. Retirando así su tentáculo que se dirigía hacia la ciudad, del Kraken pasó a mencionarle al prota que estaba bien y que él se encargaría de prestarle su poder, por lo cual no debería de fallarle. El prota en ese momento se quedó completamente sorprendido, pero este pequeño contrato de palabra con el Kraken tenía también sus repercusiones, pues si el prota no cumplía con su promesa y su palabra, la criatura podría destruir todas las ciudades cercanas a donde se encuentre él, simplemente con el objetivo de poder acabarlo luego a él mismo. En ese momento cambiamos de escena y nos encontramos nuevamente con los dos grandes maestros caballeros, luego de que el Kraken los hubiese atacado con su tentáculo, sincronizando así la línea de tiempo de lo que había pasado con ellos cuando los atacó el Kraken y todo lo que había sucedido con el prota hasta el momento. Vemos como el caballero de Valentia se encontraba levantándose y apenas despertando. Mientras sujetaba su espada, se mencionaba que si acaso eso era... Para ese momento el caballero de Karun se encontraba cerca de él, sosteniéndole y preguntándole si acaso se encontraba bien. Ambos caballeros procedieron a levantarse mencionando que ya estaban bastante bien, a lo que el otro caballero, el de Karun, pasaba a mencionarle a su compañero que habían tenido muchísima suerte. El caballero de Valentia, mientras recordaba lo que pasaba y se sujetaba su cabeza por el ligero dolor que sentía, se mencionaba que él pensaría que ese sitio iba a ser su tumba con seguridad. El caballero de Karun, con una sonrisa, pasó a mencionarle a su compañero que había otra buena noticia, dejando al chico un poco sorprendido. Es en ese momento que le dijo a su compañero que tenía que mirar en esa dirección, notando así como donde se encontraba el anciano anteriormente ahora estaba uno de los tentáculos del Kraken. Cuando la criatura procedió a retirar su tentáculo, vemos como debajo de este se encontraba el anciano que estaba incrustado en la tierra. Un poco malherido, pero también furioso, el anciano se mencionaba que había sido atacado en el peor momento posible. Y en el momento en el que el anciano observó a los dos caballeros, pasó a darse cuenta cómo estos se encontraban en guardia y preparados para continuar con su pelea, haciendo que el anciano muy arrogantemente mencionara que ellos como insectos realmente no sabían cuándo rendirse.
Utilizando nuevamente su energía demoníaca, el anciano pasó a mencionar que los podía entender, así que era momento de continuar con la pelea. Y enfureciéndose y al parecer colocándose serio, el anciano comenzó a emanar una gran cantidad de energía demoníaca, pero a diferencia de las otras veces, esta era más pura y condensada. Nuevamente comenzó a elevarse por los aires, haciéndonos ver la cantidad de energía que podía manipular. Los caballeros en ese momento se encontraban algo preocupados, siendo el de Valencia el que pasaba a mencionar que esa era una loca cantidad de energía demoníaca que no habían sentido antes. Vemos como incluso por la cantidad de energía demoníaca que emanaba el anciano, el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse un poco. El caballero de Valencia seguía añadiendo que difundir tanta energía demoníaca tan rápido tan solo le traería, pero inmediatamente es interrumpido por el anciano, el cual, muy confiado de todo el poder que poseía, pasaba a mencionarle a los caballeros que los iba a quemar a todos y cada uno de ellos, los iba a acabar con su oscuridad absoluta. Los caballeros en ese momento pasaron a percatarse de algo realmente aterrador que los dejó completamente impresionados. Momento después vemos como los caballeros rápidamente comenzaban a huir del sitio, haciendo que el anciano comenzara a reírse y a mencionar que los caballeros bastante poderosos se encontraban corriendo como niños pequeños. Y mientras el anciano seguía insultándolos llamándolos patéticos bastardos, vemos como por detrás de este último se venía acercando algo de lo cual él no se había fijado todavía, y es exactamente eso que ustedes están pensando, chicos. Uno de los tentáculos del Kraken estaba a punto de impactar al anciano por la espalda. Luego de eso vemos como el ataque del Kraken había sido total y completamente efectivo, pues el anciano no lo vio venir en ningún momento y ni siquiera pudo reaccionar para cuando fue atacado. Nuevamente vemos al anciano contra las cuerdas, pegado al pavimento y escupiendo una pequeña cantidad de sangre, preocupándose bastante por lo que estaba pasando. En ese momento el Kraken nuevamente procedió a retirar su tentáculo, preparándose para hacer un tercer ataque o quién sabe, hacer varios ataques más. Pero lo que sí sé es que el anciano se encontraba bastante preocupado, pues este último, mientras se encontraba incrustado en la tierra, nuevamente se mencionaba si acaso el Kraken lo había atacado de nuevo, añadiendo que eso no podía ser ningún tipo de coincidencia. Y efectivamente, mis estimados amigos, como era de esperarse, el tercer ataque por parte del Kraken ya se estaba dirigiendo hacia donde se encontraba el anciano, el cual tan solo podía apretar los dientes ya que no tenía nada más que hacer cuando el ataque se encontraba tan cerca de él mismo. Vemos entonces en ese momento cómo el tercer ataque del Kraken efectivamente había impactado en el cuerpo del anciano, pero esta vez dándole con tanta fuerza que terminó haciendo que el hombre impactara en contra de uno de los muros que se encontraban cerca de la zona, dejándolo bastante malherido y al mismo tiempo casi inconsciente. Los caballeros que se encontraban a la distancia se veían un poco sorprendidos, siendo el caballero de Karun el que pasaba a mencionar que el Kraken únicamente estaba atacando al adorador demoníaco, preguntando qué rayos estaba pasando. La ira, la rabia y la furia de la criatura era completamente visible, emanando también una gran cantidad de energía demoníaca que se dirigía rápidamente hacia donde se encontraban los caballeros y el anciano peleando. Y esta misma energía demoníaca rápidamente terminó entrando en contacto con el cuerpo del anciano, que empezó a percatarse de algo completamente extraño. Momento después vemos como el anciano se encontraba quejándose de dolor mientras todo su cuerpo comenzaba a hincharse como si de una bomba se tratara. El hombre con su cuerpo completamente deforme se pasaba a preguntar si acaso le estaba recibiendo daño por parte de la energía demoníaca del Kraken. Los caballeros que para ese momento tenían una distancia prudente del anciano y el Kraken inmediatamente también se vieron envueltos con la energía demoníaca, quedándose completamente sorprendidos al darse cuenta que no podían hacer nada para evitar la energía demoníaca ya que se acercaba a ellos demasiado rápido. El caballero de Karun rápidamente pasó a gritarle a su compañero de Valencia que por favor tenía que correr rápidamente del sitio. Pero antes de que pudiesen actuar vemos como la energía demoníaca ya los había envuelto a ambos, haciendo que se quedaran bastante sorprendidos por lo que estaba pasando, siendo el caballero de Karun el que pasaba a preguntar si acaso la energía demoníaca no le estaba haciendo daño. El caballero de Valencia entonces pasó a mencionar que esa energía demoníaca solo le estaba haciendo daño al anciano, dejándose a los dos caballeros completamente sorprendidos pues no comprendían qué era lo que estaba pasando. Y aún más confundido el caballero de Valencia, que observando la energía como lo rodeaba pasaba a mencionar que esa energía era completamente inofensiva para ellos, añadiendo que entonces quizás ya el Kraken sabía quién era verdaderamente su enemigo, y llegando a la conclusión de que todo eso debe ser obra del señor Pequeñín. De regreso con el anciano vemos como el hombre seguía sufriendo por la gran cantidad de energía demoníaca que se encontraba deformando y desfigurando su cuerpo completamente. Para ese momento el anciano se percató de algo, dándose cuenta que su vida estaba a punto de acabar y mencionando que si acaso él iba a terminar de esa forma, y si eso era verdad entonces al menos tenía que lograr eso. Inmediatamente el anciano comenzó a levantar uno de sus brazos al cielo, haciendo que inmediatamente comenzaran a salir rayos de diversos colores a su alrededor. Inmediatamente una grieta interdimensional comenzó a abrirse en el sitio, mostrándonos así como algo que parecían ser enredaderas comenzaban a salir del portal. Los caballeros observando el portal pasaban a preguntarse qué era ese ruido y de dónde provenía, al mismo tiempo que preguntaban qué rayos era esa cosa que se encontraba saliendo. Vemos entonces cómo del portal al parecer había salido lo que en teoría vendría siendo un árbol que estaba de cabeza con un gran capullo como de rosa en su parte inferior. El capullo se encontraba goteando una especie de sustancia viscosa o pegajosa, para momento después comenzar a abrirse y mostrarnos así que al parecer era una especie de rosa atrapahombres.
Los tentáculos que habían salido del interior de la rosa rápidamente procedieron a dirigirse hacia donde se encontraban los caballeros, los cuales con su manejo de la espada rápidamente comenzaron a repeler todos los tentáculos que se acercaban a ellos, preguntándose qué rayos era todo eso. Pero un momento después los caballeros fueron completamente superados por los tentáculos y terminaron eventualmente siendo atrapados por estos. Vemos en ese momento que al parecer las sorpresas no acaban ahí, pues la planta devorahumanos rápidamente pasó a acercarse a donde se encontraba el anciano, el cual estaba ya completamente deforme. Y en un rápido movimiento por parte de la planta, algo que nadie se esperaba terminó sucediendo. La planta terminó atrapando al hombre en su interior y al parecer terminó acabando con su vida y devorándolo. Ambos caballeros inmediatamente quedaron completamente sorprendidos, pensando en que eso también les podría pasar a ellos si esas raíces los terminaban jalando hacia la planta. En eso algo extraño había sucedido. La planta, luego de haber atrapado al hombre, rápidamente le dio la espalda a los caballeros y comenzaba a alejarse del sitio como si estuviese tratando de escapar. El caballero de Karun, al ver esto completamente furioso, pasaba a mencionar que él no iba a dejar que se escaparan de esa forma, utilizando una gran cantidad de energía la cual empleó para romper todas las raíces que se encontraban sujetándolo tanto a él como al caballero de Valentia. Es aquí entonces donde descubrimos qué era lo que realmente estaba pasando, luego de que los caballeros fueran completamente liberados por las raíces. El caballero de Karun, rápidamente corriendo muy apresurado, pasaba a mencionar que no tenían que dejar que esa cosa se acercara al castillo, pues esa era la dirección que había tomado la planta. Ambos caballeros terminaron llegando rápidamente a la entrada del castillo principal, y al entrar por la puerta vemos cómo se quedaban completamente sorprendidos preguntándose cómo algo como eso era posible. Observamos entonces para ese momento que todos los caballeros que se encontraban dentro del palacio principal parecían zombies, pues habían perdido completamente el conocimiento y al parecer les habían lavado el cerebro. Y con esto estaremos dejando el video por acá, chicos y chicas. Espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. También quiero mencionarles que si han llegado hasta esta parte, las primeras 5 personas que comenten la palabra Pequeñín God serán los que van a aparecer en los saludos del próximo video. Ya sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.